El despertador consciente. Tras el despertar. Queridos amigos y amigas, el mito de la caverna inversa. Como ya he explicado alguna vez, desde que acabé la primera etapa de este podcast del despertador consciente hasta ahora, he tenido tiempo de dedicarme a estudiar un poquito la filosofía de todos los tiempos, desde la más clásica a la más moderna. Más que nada porque tenía la curiosidad de profundizar y entender un poquito mejor lo que aquellos grandes pensadores de todos los tiempos pensaron antes que yo. Y también por llegar a descubrir si quizás muchas de las teorías que yo creo que son mías, en realidad no son mías y se han postulado hace ya muchos años, incluso siglos. Es una cosa que os recomiendo mucho que hagáis, vale mucho la pena, creo que es uno de los grandes conocimientos de la humanidad, la filosofía, sobre todo la clásica, que a muchos niveles es válida todavía hoy. Pero no me quiero entretener con esto. Hoy os quiero hablar de uno de los conceptos de las teorías más famosas y más conocidas de lo que es la filosofía clásica, que viene de mano de Platón, el gran Platón, con su gran obra La República, en la que nos presentó lo que se conoce como el mito de la caverna. Que también hay que decir que técnicamente no es un mito, sino una especie de alegoría, pero no nos pongamos técnicos, todos conocemos más o menos el mito de la caverna. Pero aún así, dejadme que os lo explique un poco o que lo resuma para ponernos en antecedentes de lo que quiero explicar hoy. El mito de la caverna de Platón nos dice que hay que imaginar o tenemos que visualizar una especie de caverna, una cueva, que se mete profunda en lo que es la tierra y que está más o menos en una cierta oscuridad. En ella encontramos una pared muy amplia, muy ancha, muy alta, en la que hay encadenados unos prisioneros, tanto de pies como de manos como de cuello, y están obligados a mirar siempre hacia adelante. En esta misma cueva, en una habitación posterior, hay una hoguera que produce una luz. Y unos seres, vamos a llamar unas personas, o no sabemos exactamente bien quién, unos hombres hacen pasar ciertos objetos entre lo que es la hoguera y la pared, proyectando unas sombras en lo que sería la pared que están viendo los prisioneros. Básicamente esta es la idea en sí misma. ¿Qué nos dice el mito? Pues que estos prisioneros que están obligados únicamente a mirar hacia adelante, todo lo que ellos entienden como su mundo o como su realidad son esas sombras proyectadas en la pared. Y evidentemente todos conocemos el juego de las sombras chinas y todo esto, que mediante objetos muy pequeños con una luz potente detrás puedes generar grandes formas o puedes hacer incluso ilusiones que no se correspondan necesariamente con la realidad. Por lo tanto, lo que viene a decir este mito es que, en realidad, el mundo que tú ves es el mundo que tú crees y das por cierto, aunque no necesariamente lo sea. Pero es que esto es solo el principio del mito, porque la cosa va un poco más allá. En la propia historia nos plantean la situación en la que un preso consiguiera liberarse y poder ver lo que hay detrás de esa pared a la que ha estado encadenado toda su vida. Entonces se encontraría con un gran shock, con un gran impacto al descubrir que el mundo no son esas sombras que veía, sino esa hoguera y esa gente que movía esos objetos delante, que de algún modo esto simbolizaría el despertar de la conciencia. Pero incluso va más allá, porque una vez descubierto esto y una vez asumido que el mundo no era todo eso que veía, decide escapar de la caverna. Y para escapar de la caverna se encuentra con una ruta muy compleja, muy complicada, un ascenso que roza prácticamente la escalada profesional a través de las rocas, básicamente simbolizando que alcanzar la verdad o alcanzar el conocimiento real es un camino duro y escabroso por todo lo que implica, a nivel de esfuerzo, a nivel de enfrentarte a lo que la gente considera realidad o no, a tus propios principios, a tus propios prejuicios. Pero al final este prisionero consigue salir, escapar de la gruta y encontrarse con lo que es el mundo de verdad, que básicamente, tal y como lo plantea Platón, es aquello que le es propio al hombre, es decir, la propia naturaleza. Estamos hablando de una persona que no ha visto nunca el sol, entonces sale por primera vez y descubre la luz del sol, el calor, la naturaleza, el agua, los ríos, los animales. Y ese es el mundo real, que había sido negado para él toda su vida. Lo que ocurre con esta historia es que no se queda aquí, este no es el final en el que llegas y descubres la verdad, sino que Platón nos plantea incluso lo que viene a continuación. Y esto no es tan conocido, o al menos a mí no recuerdo que me lo explicasen de esta manera o no me quedó tan marcado por el motivo que fuera. Pero resulta que este prisionero, una vez se libera y descubre el mundo real, por lo que sea, decide bajar a la caverna de nuevo para rescatar a sus compañeros encarcelados o encadenados a la pared. Aquí se nos plantean varias circunstancias, como la propia sensación del prisionero al darse cuenta de lo estúpido que ha sido al creer que el mundo era aquello tan ridículo que le habían mostrado, pero tampoco es culpa suya del todo. Pero lo más importante, o lo que más me impactó a mí de este final de la historia, es que se plantea que incluso si el prisionero llegase a plantarse delante de los otros prisioneros encadenados en la pared, si él decidiera revelarles la verdad a sus compañeros encadenados, probablemente estos no solo no se lo creerían, sino que incluso se burlarían de él.
y se plantea incluso la idea de que si el prisionero liberado liberase por fuerza a otro de los presos encadenados, quizás éste podría llegar a matarlo, simplemente por el hecho de haberle roto el mundo que tenía delante, o incluso en parte lo hace como una especie de alegoría a lo que pasó con su maestro, Sócrates, que fue condenado a muerte por intentar llevar lo que él entendía como la verdad hacia el mundo, negando a los dioses atenienses y todas estas movidas. Bien, ¿por qué he decidido titular este capítulo como El mito de la caverna inversa? Pues básicamente porque creo que es la situación en la que nos encontramos hoy en día. Y no creo que sea nuevo, de hecho creo que es una cosa histórica, pero hoy en día está mucho más potenciada. En el mito de la caverna nos dicen que los prisioneros encadenados a la pared lo están simplemente porque lo están, no han tenido decisión, no han tenido posibilidad de elegir, simplemente ya aparecen en el principio de la historia encadenados ahí y no se nos explica por qué. Simplemente están ahí encadenados y no pueden hacer nada por evitarlo. Al menos no hasta que no sean liberados por el motivo que sea, pero no pueden evitarlo. ¿Por qué lo he llamado a esto la caverna inversa? Porque en nuestro caso, en nuestra sociedad moderna, parece ser un poco al revés. No es únicamente que estemos encadenados y que la realidad o la verdad nos sea negada sistemáticamente, sino que no queremos conocerla, que es que no nos interesa, pasa como al final del mito que explicaba. Fijaos que hoy en día todos aquellos investigadores de lo alternativo, todos aquellos que se interesan por temas que no son estrictamente oficiales, toda esta gente que se mete en los mundillos del misterio, del ocultismo, todo lo que no sea estrictamente oficial, son ridiculizados, son señalados con el dedo. Se les critica, se les difama y se les pone de vuelta y media, llamándoles de todo, cuando quizás su único objetivo es intentar alcanzar la verdad, como ese prisionero que se libera de las cadenas. Que evidentemente habrá de todo. Habrá desde el típico loco traumatizado que solo necesita llamar la atención porque ha tenido una infancia muy dura, a quizás algunos que sí, que puede que se pasen con las sustancias psicotrópicas, no diré que no, pero estoy seguro de que eso es la minoría dentro de la minoría. La mayor parte de gente que yo conozco o sigo o sé que se han metido en estos mundillos alternativos, para nada tienen ninguna de esas características, es todo lo contrario. Sin embargo, sufren el mismo trato que todo el conjunto. Es más, todo aquel que se mete en estos mundillos sabe perfectamente a lo que se expone, y aún así lo hacen. Es decir, es como el preso de la caverna, que se escapa y tiene que hacer ese ascenso tan complicado, tan escabroso, tan escarpado, para llegar a alcanzar la verdad, aún a riesgo de saber que se puede caer, que se puede hacer daño, que se puede lesionar. Y aún así siguen buscando esto. Pero no solo buscan esto, sino que incluso algunos hacen un esfuerzo por divulgarlo después, por intentar hacerlo llegar a los demás, como el preso cuando baja de nuevo a la caverna para intentar informar a sus compañeros presos, cuando realmente se podría quedar arriba sin ningún problema, es decir, llegar, conocer la verdad o lo que él interpreta como verdad y no hacer nada más. Sin embargo, hay algunos que van más allá de todo eso, y desde luego no tendrían ningún motivo real para hacerlo, más sabiendo el descrédito al que se exponen. Pero bueno, con esto no estoy diciendo que todo aquel que siga lo oficial es un engañado, como los que están en la pared encadenados, y todo el que busca lo alternativo es un valedor, guerrero en busca de la verdad. No, hay un equilibrio entre ambas cosas. Lo que no me parece correcto ni justo es que a algunos se les señale en exceso y a otros simplemente se les siga el rollo a todo lo que digan. Y con esto no estoy diciendo ni siquiera que tengan razón todos aquellos que hablan de temas alternativos o de tema paranormal, tema esotérico, para nada, porque seguramente muchos de ellos simplemente creen que están en lo cierto. En esencia no es tan diferente a lo que es las sombras en la pared proyectadas por la hoguera a esos prisioneros encadenados. Porque uno se cree básicamente el mundo que se quiere creer. Esa es la gracia de este mito o de esta alegoría, que al final todo se reduce a eso, a que todos creemos lo que queremos creer. Pero creo que también hay una parte importante aquí que debemos hacer mucho hincapié, y es en la idea de intentar buscar la verdad. Sí que es cierto que esto seguramente es el concepto más subjetivo que existe, la verdad, porque a fin de cuentas hay tantas verdades como seres humanos, de eso estoy seguro. Pero lo importante es que todos intentemos alcanzar nuestra propia verdad, más allá de que choque con la versión de unos o de otros, pero estoy seguro de que si todos intentamos buscar nuestra verdad y somos realmente honestos y sinceros con el mundo que nos rodea, intentando evitar malas influencias, intentando evitar contaminaciones o corrupciones varias de diferentes sectores, siendo realmente objetivos, justos y coherentes, al final la gran mayor parte de verdades confluirán y podremos llegar a entender qué está pasando realmente, cosa que hoy en día parece ser que no interesa. Como decía, ¿por qué este mito de la caverna inversa nos está afectando tanto hoy? Porque quizás nos resulta más cómodo en un mundo en el que hay tanto estrés, en el que hay tanto miedo, en el que hay tantas dudas y tanta incertidumbre, nos resulta más cómodo que nos den la versión que quieran,
sentarnos cómodamente con nuestras cadenas puestas a voluntad y disfrutando de ellas incluso, y no preocuparnos más. Y esa es la gran derrota de la humanidad frente al sistema, el no querer buscar más allá, el no cuestionar. Y sí, es cierto, si es que yo entiendo que con el mundo que tenemos a nadie le apetece, si es que no me apetece ni a mí, y aquí estoy, grabando estas cosas y escribiendo estas cosas simplemente, pues no sé por qué. Quizá porque a mí las cadenas en los brazos se me hacen muy molestas, muy pesadas, y no las soporto. O será por cualquier otro motivo, no lo sé, no me quiero poner aquí como un héroe de nada porque no soy nada de eso, todo lo contrario, simplemente hago esto porque me sale así, y no le quiero dar más vueltas. Pero sí que es cierto que esa verdad, de algún modo, yo sí creo que existe, y que hay que intentar hacer lo posible por alcanzarla, porque si no, al final, no basta con decir, oh, es que me engañan, oh, es que me hacen creer cosas. No, no es cierto. En el fondo, cuando llamo a esto el mito de la caverna inversa, es porque, si te fijas realmente, no hay cadenas. No hay nada que te encadene a esa pared para que te obligue a ver esas sombras que alguien malintencionado proyecta. No las hay. Esas cadenas no existen, solo están en tu mente. Y eres tú el que libremente puede coger, levantarse, darse la vuelta e ir a ver qué son esos objetos que forman esas sombras, de dónde viene esa luz, qué es esa hoguera y sobre todo qué hay más allá de esa caverna en la que estamos metidos. Porque en el fondo, cuando digo que esto es una caverna inversa, es porque nos hemos metido casi a conciencia, casi a voluntad. Y repito, lo entiendo, pero ya está bien. Ha llegado el momento de romper con eso. La caverna está muy bien y se puede estar resguardado, pero solo de vez en cuando, solo cuando es imprescindible. El resto del día, si no salimos a investigar y averiguar lo que hay fuera de la caverna, el problema es que quizás aquellos que nos proyectaban las sombras hace tiempo van a seguir haciéndolo. Y no solo van a seguir haciéndolo, sino que pondrán todo de su parte para que nosotros no queramos movernos de esa pared en la que creemos estar encadenados cuando realmente no lo estamos. Es tan sencillo como eso, y no nos pueden retener a la fuerza. Sé que esto puede sonar como muy aventurado de decir, pero es tal cual, no nos pueden retener a la fuerza comiéndonos lo que ellos llaman versión oficial. Y que sea versión oficial no significa que no sea cierta, pero el problema es que si no se cuestiona la versión oficial nunca, siempre se va a dar por cierta, incluso cuando nos quieran colar una mentira como la copa de un pino. Por lo tanto, yo no digo que haya que desconfiar completamente de todo, pero un poco sí, y ser valientes para ir a buscar la verdad, que sí, que al final puede acabar mal, no diré que no, pero ¿es acaso mejor que vivir en una eterna mentira, especialmente sabiendo que vives en una mentira? Porque los prisioneros de la caverna tenían la excusa de que estaban allí encadenados y no sabían por qué, y era contra su voluntad. Pero ¿qué excusa tenemos nosotros? ¿Cómo nos justificaremos ante nuestros hijos, ante nuestros nietos, cuando pasados los años descubran cómo funcionaba el mundo en nuestra época y nos digan ¿y de verdad no hacíais nada? ¿Y de verdad os parecía bien? ¿Y no poníais medios? ¿Y no poníais remedio para que todo esto cambiara? ¿Qué les vamos a decir? ¿Simplemente que no, que estábamos muy cansados o no, que era más cómodo verlo de la otra manera? Esto ya es decisión de cada uno. Yo hace mucho tiempo que decidí salir a investigar lo que hay fuera de mi caverna, y no significa que ya la haya abandonado para siempre. Mi caverna sigue siendo el mundo en el que me he criado y en el que he vivido. Esto no significa que la desprecie por completo, pero lo que tiene que tener claro mi caverna y todos aquellos que intentan maniobrarla o operar en ella es que lo siento, pero yo ya no estoy aquí encadenado de ninguna manera. Si bajo será porque me apetezca, y será de vez en cuando, pero no voy a estar encadenado aquí nunca más, porque para mí ya no hay caverna. O mejor dicho, sí hay caverna, pero ya hace mucho tiempo que dejó de ser la caverna en la que ciertos señores que nadie sabe quién son proyectan las sombras. En mi caverna, si acaso ha de haber sombras, las proyectaré yo, y yo decidiré cómo será mi caverna, a todos los niveles, y lo que voy a creer y lo que no voy a creer, y todo lo que conformará realmente la caverna de mi vida, que ahí es donde entra la esencia real de la caverna inversa, en la que ya no son los demás u otras organizaciones o entidades o el mundo en general el que decide cómo es, sino es una caverna que solo yo decido cómo es. Eso es lo que busco, y es lo que os animo a que también vosotros busquéis. Vuestro camino, vuestra caverna y, en definitiva, lo que os apetezca. Y fijaos, aprovechando que he dicho camino, como siempre os digo, nos vemos en el camino tras el despertar.